Muy buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es sábado 9 de agosto del año 2025 y vamos a comenzar a reflexionar la lección número 7 de Escuela Sabática, que se titula El pan y el agua de vida. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado, por eso en el sexto día les dan pan para les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo capítulo 16, versos 28 al 30. Y quiero hacer un paréntesis aquí muy especial. Efectivamente, el Señor le da la ley al mundo, pero a través del pueblo de Israel. Pero no es solamente para él, para el pueblo de Israel. La observancia de los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto del sábado, es para toda la humanidad, para todo el mundo. La salida del pueblo hebreo de Egipto y aventurarse en el desierto con todos los inconvenientes y exigencias no habría de ser fácil, tomando en cuenta que existía una población heterogénea, es decir, el pueblo se componía de diversos tipos de personas. Especialmente debería llamar la atención los niños y las personas adultas. El desierto, un medio bastante inhóspito para este tipo de personas. Por todas esas razones y más, podemos entender que su travesía por el desierto no era algo simple y sin complicaciones. Lo podemos entender perfectamente bien. Sin embargo, el pueblo hebreo adolecía de algo tan fundamental para hacer ese recorrido, y eso era la fe, la confianza en Dios. Pero además había todavía una serie de lecciones que tenían que aprender y que el autor de la lección las menciona puntualmente y que estoy totalmente de acuerdo con él. Noten bien lo que debían aprender y que era totalmente indispensable: disciplina. Yo soy un creyente de que sin disciplina no se puede hacer absolutamente nada, porque así lo hemos vivido y así lo hemos experimentado. Dominio propio, abnegación, generosidad, confianza en el Señor y especialmente obediencia. Y para que ellos fueran obedientes o ejercieran la obediencia, debían tener fe. Recuerden que hemos dicho y enfatizado que el fruto de la fe verdadera es la obediencia. Y la obediencia a los 10 mandamientos de Dios y a toda su voluntad establecida en su palabra. Si no había obediencia, si no había esa buena obra, entonces solo era pura presunción. Recuerden que la presunción es la falsificación satánica de la fe. Moisés era el referente que tenían frente a ellos, pero detrás de Moisés era Dios quien estaba dirigiendo todo el desarrollo del avance. Pero debían seguir las indicaciones de Dios dadas a través de Moisés. Deberían asumir y aceptar los retos y desafíos que iban encontrando por el camino, confiando plenamente en el Señor, en la dirección de Dios a través de Moisés. Pero cuán difíciles hicieron precisamente ellos las cosas, porque fueron renuentes, remisos, rebeldes y desconfiados. Es cierto que el pan y el agua eran un tema sensible en su trayectoria por el desierto, imagínense, claro que sí, pero si ellos hubieran estado conscientes quién era su pan de vida y su agua de vida, no se hubieran complicado la existencia. Muchos recuerdan a los israelitas, note bien esto, de antaño, y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos. Pero cuando se prueba su fe, aún en las menores dificultades, no manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas. Recordemos que estamos en la casa del jabonero, y el que no cae puede resbalar. El Señor les había prometido ser su Dios, hacerlos su pueblo y guiarlos a una tierra grande y buena, pero siempre estaban dispuestos a desmayar ante cada obstáculo que encontraban en su marcha hacia aquel lugar. Olvidaron su amarga servidumbre en Egipto, tenían memoria muy corta, olvidaron las bondades y el poder de Dios que Dios
había manifestado en su favor a librarlos de la esclavitud. Tremendo despliegue de poder que hizo el Señor, y lo olvidaron, memoria corta. Olvidaron cómo sus hijos se habían salvado cuando el ángel exterminador dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. Lo olvidaron también. Olvidaron la gran demostración del poder divino en el Mar Rojo. Olvidaron que mientras ellos habían cruzado con fidelidad el sendero abierto, especialmente para ellos, los ejércitos enemigos, al intentar perseguirlos, se habían hundido en las aguas del mar. Veían y sentían tan solo las incomodidades, note bien, y pruebas que estaban soportando, y en lugar de decir Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ya que habiendo sido esclavos nos hace una nación grande. Hablaban de las durezas del camino y se preguntaban cuándo terminaría su tedioso peregrinaje, pero nunca se detuvieron a hablar de las maravillas que el Señor estaba haciendo a su favor. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo, es decir, para el Israel espiritual, para nosotros. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todas sus ideas, en todas sus idas y venidas por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio, y en las destacadas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades, y eso nos incluye a nosotros. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo de estos días, es decir, nosotros, repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. El pecado de los egipcios estuvo en que habían rehusado la luz que Dios les había enviado tan bondadosamente mediante José. Note bien, despreciar la luz. Aunque muchos aceptaron esa luz, de muchos más podría decirse que Dios no estaba en todos sus pensamientos. Y el mensaje enviado para testificarles del desagrado de Dios fue: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, note bien, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Cristo murió por cada alma en Egipto, y cada alma debía tener la luz. Los justos no debían ser excluidos de los impíos, sino guardados por el poder de Dios de recibir el moho y la mancha del transgresor. Queridos amigos y hermanos, durante la semana habremos de ser testigos de cómo el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, hubo de enfrentar las situaciones más sensibles en su recorrido por el desierto. Ello es para nosotros una lección objetiva, teológica y práctica para avanzar en este recorrido a la Canaán celestial. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.